Ahí estás compartiendo, profe, ya es la pantalla, no la presentación, sino toda la pantalla. Correcto. Y quiero ver, sí, María, porque pongo la presentación y no puedo ver si de pronto ¿Hay manitos me permite a mí. levantadas o alguna Exacto. interacción? Usted me Ah, va pero colaborando con tranquilo esa que yo te parte. apoyo. Sí, yo te apoyo con eso, no te preocupes. Perfecto. Ahí sí estoy viendo. Sí, Sí, y se ahí ve. se puede visualizar. Les voy a ir compartiendo el listado de asistencia tan amable para que lo vayamos diligenciando. Agradecemos mucho su participación y diligenciamiento. Para nosotros es muy importante tener la trazabilidad de estas actividades. Hola, muy buenas tardes, Carlos Mario. Buenas noches, bienvenido. Ya en 2 minuticos vamos a iniciar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, ya siendo las 6:35 de la noche, dando cumplimiento a la agenda, vamos a iniciar. Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y aceptar esta invitación. Me presento, mi nombre es Natalia Gómez Cardona. Yo soy docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria María Cano. Acompaño los procesos administrativos de la especialización en psicología del deporte, un posgrado muy bonito que digamos bastante demandado a nivel de Colombia porque son pocos los espacios formativos específicamente en esta disciplina. Y nos encontramos el día de hoy con el profesor Dyson, uno de los fundadores de esta especialización que ayudó a crear este proyecto, y nuestro invitado especial, nuestro ponente, el profesor William Alejandro Aguilar Taborda. El profe es profesional en deporte, especialista en gerencia integral, magíster en fisiología del ejercicio, es coordinador del ECAD de INDER de Bello y también es docente en varias instituciones educativas. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pues él ya les va a contar un poco, es acerca de los equipos interdisciplinarios en las ciencias del deporte. Entonces, los invitamos a participar de las actividades que regularmente realicemos en el marco de la especialización, y
todo lo que necesiten desde la Fundación Universitaria María Cano, bienvenidos. Entonces, bienvenidos esta noche, profe William, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente y adelante, acá estamos escuchando. Esta sesión va a quedar grabada para ser difundida pues, en los diferentes medios para que lo tengamos presente y les voy a estar compartiendo el link de asistencia para que por favor dejemos el registro. Entonces, bienvenidos esta noche. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Natalia, muchísimas gracias pues, por la invitación de parte de la universidad y a Dyson también es que me hace la invitación para que comparta un poco de esto. Y teniendo en cuenta que hoy en día viene adquiriendo mucho fortaleza, fortaleciendo mucho el tema de la psicología deportiva y con todo el tema de grupos interdisciplinarios y todo el tema de ciencias aplicadas al deporte realmente. Es lo que vamos a abordar un poquito hoy, que es como la parte que me apasiona un poco, que me gusta bastante, y poder compartir pues como con estos futuros psicólogos del deporte el trabajo que deben realizar pues, de manera sincrónica y coordinada como con los demás profesionales de las diferentes áreas. Qué pena, profe, una claridad. Si en algún momento Y, tienen alguna inquietud, duda o pregunta, pueden realizarla. Este es un espacio, de hecho, formativo, digamos, muy especial porque es muy personalizado. Tendemos a utilizar equipos pequeños, estamos en un espacio, digamos, acá de confianza, entonces los invitamos sin temor a participar, a preguntar sus inquietudes, a manifestar pues también sus aportes. Pueden levantar la manito, yo estaré pendiente de moderar o en cualquier caso también a participar a través del chat. Gracias, profe. pero sí, de hecho, gracias a la claridad, me gusta que sea muy participativo, entonces si hay dudas, si hay inquietudes que quieran resolver, si hay cuestionamientos, entre más participativo sea mejor, un poquito más conversacional, de manera que podamos entender y aclarar pues como todos los conceptos o cositas. Igual no va a ser muy compleja, pero sí poder como aclarar o definir algunas cuestiones que queden pues como pendientes. Entonces, dándole pues un poco de inicio. Lo primero que cuando me invita a Dyson, compañero, a, mirar, pues como a dar la temática, me queda siempre una duda, y es que todavía en el medio, ¿cierto? Partiendo desde nosotros, pues, o el equipo que tenemos en Bello, todavía nos hacen llamar equipo de ciencias aplicadas. Quería partir de eso, aclarar unos conceptos eh, desde el deporte, desde las ciencias y lo demás, porque hoy en la actualidad ya no somos, o ninguna ciencia que trabaje con el deporte directamente es una ciencia aplicada, sino que somos ciencia del deporte realmente con un objeto de estudio específico. Entonces, la invitación es simplemente cómo se estructura, qué tipo de profesionales, qué orientación le damos pues como desde la parte de los profesionales a la atención integral al deportista, de qué manera intervendría cada uno. Vamos a iniciar pues como les expliqué, aclarando algunos conceptos, miramos una similitud que vamos a hacer una analogía con respecto a otras disciplinas, a otras tendencias, y aclaro también algunas funciones específicas de cada una de las áreas o profesionales que integrarían la interdisciplinariedad pues como deportiva como tal. Entonces, como les decía, lo primero es, cuando arrancan todo el mundo deportivo, que digamos que es una ciencia nueva como ciencia, pero antes empezaba pues como con todo el mundo de deporte, se utilizaba el concepto de ciencia aplicada. Ciencias aplicadas quiere decir simplemente todas aquellas ciencias que se conocen o que tienen un objeto de estudio específico y que aplicaban su conocimiento al deporte específicamente. Entonces, si hablamos en este caso, con el tema de la psicología, pues la psicología es una ciencia un poco ya más madura, entre comillas, aplicaban conceptos al deporte. Entonces empezaron a hablar de cómo se aplicaba, cómo trabajar el nivel de estrés, cómo trabajar otro, pero todo era aplicado. ¿Qué quiere decir aplicado? Que todo lo que trabajaba desde cada una de las ciencias que tenían se utilizaban o se aplicaban directamente al deporte sin un contexto específico, o sea, sin una función específica de por qué se hacía, sino simplemente como tratando de llenar algunos vacíos que se encontraban, pero que no tenía esa especificidad directa. Entonces, cuando empezamos a hablar de ciencia, nos decían nosotros, sí, claro, se habla de la medicina en el deporte, ¿cierto? Se habla de dame un segundo por aquí con un punterito. Se habla de la medicina eh, en el deporte, ¿cierto? Se hablaba de la psicología en el deporte, de la pedagogía en el deporte, de la sociología en el deporte. Entonces, lo que hacía es que
Profe, qué pena, se te congeló la que pantalla. traspolaban Ah, bueno, ya. con esto, pero no cumplía la especificidad o la necesidad específica que tiene el deporte realmente. Entonces, nos decían nosotros, por eso desde el principio nos empieza a decir que son de conocimientos derivados, que no tenían una especificidad específica, que no cumplían las necesidades que tiene el deporte como tal. Con el tiempo, te seguimos avanzando y empiezan a decir, venga, no, es que ya al deporte deja de ser una ciencia aplicada, ya no es conceptos, temáticas o teorías que apliquen al deporte, ¿cierto? O desde las ciencias madres, ¿cierto? Se crea una independencia de esas ciencias madres y empieza a decir, venga, es que ya no es con conceptos o teorías aplicadas, sino que son conceptos propios del deporte como tal, ¿cierto? Cuando una ciencia pasa de ser una ciencia aplicada a una ciencia específica, es cuando se determina que hay un objeto de estudio específico, ¿cierto? Cuando empieza a decir que, venga, es que el deporte en sí, el deporte es el objeto de estudio como tal. Entonces ya no se habla de medicina aplicada al deporte, sino que se empieza a hablar de medicina del deporte. Se empieza a hablar de psicología aplicada al deporte, sino de la psicología deportiva. ¿Por qué? Porque encuentra un objeto de estudio, que es el deporte como tal, toda su concepción y toda su estructura, enmarcada en unas especificidades técnicas que respondan a la necesidad realmente del deporte. Entonces no es lo mismo, ¿cierto? Decir, claro, está la pedagogía, entonces no es como decir cómo son los conceptos de enseñanza en la pedagogía, ¿cierto? Cómo aprender o enseñar esos métodos de enseñanza, sino que empieza a decir, venga, es que ya existe la metodología del deporte específicamente, o la pedagogía del deporte, cómo realmente enseñar el deporte, cómo realmente cada uno de esos conceptos son específicos y responden a las necesidades que tiene cada uno. Entonces se mejoran los conceptos, se abren más caminos, se orientan procesos y empieza a decir, venga, claro, ya el debate no es cómo hago algo aplicado, sino cómo respondo a la necesidad específica que tiene el deporte, a esos conceptos primarios. ¿Sí, listo? Y eso, todo esto nos lo da, digamos, esta parte la hace Olarte desde el 2011 más o menos, que empieza o hace una conceptualización de la integralidad de las ciencias. Profe, En qué este, pena. En la presentación se ve todavía, no está en modo presentación. dame un segundo, porfa, porque aquí me está Está parando el computador. sol. Está estática ahí todavía. Ya está en transición, pero se ve el panel de navegación, entonces no se visualiza tan bien. Si de pronto lo puedes poner en modo presentación Y para que se pueda ver, ahí la tengo presentación. pero yo veo el panel de navegación, Toca o si lo compartir pones más pantalla. Dame un chiquito, segundo, porfa. tranquilo. Tú puedes compartir pantalla entonces. Ahí está la pantalla. Es que no está pantalla Sí. completa. Ujú. Ahí sí. Pero se ve, ay, sí, ya está cargando. Ahí sí cambia. Sí, ya, mil Listo. gracias, profe. Sí, Will, ya está bien. Hago una pequeña retroalimentación acá. Les hablo entonces de conceptos de ciencia aplicadas, no sea que la ciencia aplicada. Conceptos de ciencia aplicada, ya que es medicina o todas esas ciencias que se aplican o conceptos que eran aplicados al deporte, pero cuando avanzamos empezamos a decir que ya no son ciencias aplicadas, sino que son ciencias específicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay esa ciencia del deporte o el deporte como tal es ese objeto de estudio. Al tener un objeto de estudio definido, ya dejan de ser ciencias aplicadas y pasan a ser unas ciencias específicas del deporte. ¿Listo? Entonces ya no se habla de medicina aplicada al deporte, de psicología aplicada, sino que son las ciencias como el deporte o la medicina deportiva, la psicología deportiva, la sociología deportiva y la pedagogía deportiva. Y es donde empieza a avanzar un poco el proceso y en nuestro país ha venido cogiendo tanta fuerza que ya cada una, ya las ciencias madres como tal empiezan a tener especificidad sobre el deporte como tal. Ahí es donde María Cano aprovecha, ¿cierto? Y saca su especialización en psicología deportiva, que hasta no sé cuántos años tiene en la universidad. No tiene, creo que tenga más de 5 años o sí. No, vamos en 5 cohortes y son semestrales, de hecho. Eh, entonces, hasta donde tengo entendido, hasta hace como unos 5 años, creo que la única universidad que la tenía aquí en Colombia es la Universidad del Bosque. De ahí para atrás,
es lo que, creo que fue la primera universidad que empieza pues como a hacer el proceso, pero en las demás carreras empieza a pasar lo mismo, entonces ya no empiezan a hablar de medicina, sino que sacan la medicina también una especialidad en medicina deportiva, en psicología deportiva, ¿sí? Dyson, ¿no decir algo? No, un pequeño aporte, que la primera que creó la especialización en Colombia fue la Universidad del Bosque en Bogotá. Hubo intentos en otras universidades, pero nosotros en la Mariacano somos la única que es híbrida, que tiene las dos posibilidades a nivel virtual y a nivel presencial. Perfecto, gracias, Dyson. ¿Qué pasa entonces con las ciencias? Que es que ya entonces llega un momento en el que estamos hoy actualmente, que ya no solamente hablamos entonces de ciencias del deporte, sino que todas esas ciencias empiezan a integrarse de una forma mancomunada, ¿cierto? Ya empiezan a decir, venga, ya esa psicología no puede estar independiente, la psicología deportiva no es independiente de las demás ciencias. Ya no puedo hablar solamente de la metodología del deporte, ya no puedo hablar solamente de la sociología del deporte, sino que todo tiene que estar integrado de cierta manera que responda a las necesidades reales del deporte, ¿cierto? Entonces, ya a partir de esa evolución que tiene la ciencia en los demás, empieza a decir, venga, ya no somos solamente ciencias, sino que somos una unión de conocimiento de todas esas ciencias del deporte, tienen el objeto de estudio como el deporte como objeto de estudio, que permite que se integren o se amalgamen todas las ciencias y respondan a la necesidad de la otra. De manera que yo no pueda decir, es que yo puedo trabajar simplemente la medicina o un área biomédica del deporte independiente de todas las demás, que es lo que vamos a ver un poco. Entonces tengo que empezar a pensar una concepción un poco más holística y un pensamiento más... una cosmovisión más grande en la que yo diga, integro todas las ciencias, ¿cierto? Y responde la necesidad, no de forma independiente, sino de forma amalgamada, combinada, integrada en la necesidad específica que tenga. Entonces, ¿qué nos permite a otros decir? Venga, es que ya tengo entonces que el deporte es el objeto de estudio realmente, ¿cierto? El deporte como tal es el objeto de estudio y todas las demás ciencias tienen el deporte como objeto de estudio y se enfocan a mejorar esos procesos en cada uno de esos, o la necesidad específica que tiene el deporte. Se delimitan los diferentes campos, ¿cierto? Entonces lo cultural, lo físico, lo educativo, lo físico, o todos los demás conceptos que tiene de la pedagogía. Hay una fundamentación de criterios científicos, ¿cierto? Desarrolla una nueva teoría o paradigmas metódicos, hay una pluralidad de los métodos, hay perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, ¿listo? En la que se hace integralidad de todos esos conceptos como tal. Nos dice por otro lado que hay una diferenciación de estructuras del deporte, hay una cualificación en el desarrollo de las competencias de acuerdo a los modelos del deporte. Entonces, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Es simplemente que ya no se habla de ciencia aplicada porque tiene un objeto de estudio específico y ya no solamente se hablan de ciencia del deporte, sino cómo se tiene que amalgamar cada una de esas áreas o de esos principios que tiene. ¿Listo? Esas ciencias cómo trabajan en pro de mejorar los conceptos de deporte. Pero entonces aquí también empezamos a encontrar una dicotomía. Antes de pasar a eso, entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de equipos interdisciplinarios o equipos interdisciplinarios para el deporte, siempre un tema que es de tema asistencial. ¿Asistencial a qué? Principalmente al deportista. ¿Por qué? Porque el deportista es el centro de intervención de todas las ciencias como tal. El centro como de ese deportista, si no hay deportista, no existe deporte, si no hay quien practique un deporte como tal, el deporte no va a existir, no permanece en el tiempo, no perdura en el tiempo. Por eso es que hay modalidades que de pronto no son muy amenas o conocen pocas o no están muy masificadas o muy difundidas en el mundo y la cantidad de practicantes es muy poca. Pero entre más practicantes tenga el deporte, está más masificación, más posibilidades tiene de que las demás ciencias puedan intervenir en ellos. Entonces, teniendo en cuenta siempre el deportista como el centro de atención realmente de todas las ciencias, encontramos que alrededor de él empezamos a converger un montón de profesionales o de ciencias, o de profesionales que aplican la ciencia o que estudian la ciencia como tal, alrededor de deportistas, respondiendo a las necesidades que tiene como tal. Entonces, ¿cuál es el primero que encontramos? Siempre va a encontrar que en torno al deportista, la figura más representativa va a ser el entrenador. Listo, va a ser la primera persona que va a estar pendiente del proceso y que va a estar alrededor respondiendo a las necesidades que tiene el deportista como tal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces integra una cantidad de conceptos que son necesarios directamente. Entonces, cuando hablamos, por eso les digo ahora, esa integralidad, el entrenador hoy en día,
si vamos a la actualidad, no puede ser simplemente lo que creíamos antes, ¿cierto? No sé que para nadie es un secreto que ya en Colombia está la ley del entrenador y obliga a que el entrenador tenga mínimamente unas competencias básicas para poder orientar un proceso. ¿Por qué? Porque es la figura que ahorita lo vamos a ver, se vuelve de mayor predominancia sobre el resto de los profesionales. Alrededor entonces del entrenador entraría un metodólogo deportivo, ¿cierto? Por eso esa binomio entrenador-metodólogo tiene que estar siempre enlazado entre sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el metodólogo lo que viene es simplemente acompañar, asesorar, a orientar el proceso deportivo, ¿cierto? Y a potenciar las capacidades del entrenador. No quiere decir muchas veces que el metodólogo tenga mayor conocimiento o capacidad que el entrenador, pero sí, desde otra esfera va a determinar, orientar o comprender otros momentos, otras situaciones que el entrenador muchas veces por el estrés de la competencia, por las situaciones que tiene, por la cantidad de variables que pueden presentar durante el entrenamiento deportivo, no va a detectar o no identifica muchas veces por diferentes criterios, ¿cierto? El metodólogo simplemente sí es la figura, y siempre lo promueve eso sí, una figura asesora del entrenador, ¿cierto? En que se puede apoyar para mejorar los procesos, orientar un poco, estructurar mucho más esa parte. Detrás del entrenador, entonces vendría también, o alrededor del deportista, un cuerpo técnico. Listo, cuerpo técnico que está orientado por el entrenador, dirigido por el entrenador, pero entonces aquí encontramos múltiples figuras, independiente del deporte, de la modalidad, de la forma, de la estructura o de su clasificación deportiva, siempre alrededor del entrenador, ojalá esté acompañado de un cuerpo técnico. Que ese cuerpo técnico esté integrado en su momento, en su defecto, por un asistente técnico, ¿cierto? O otro entrenador de otra modalidad que lo acompañe, un preparador físico. Si estamos hablando de deportes de conjunto, entonces muchas veces tiene asistente técnico por diferentes zonas de competencia de trabajo. Si hablamos de fútbol, entonces tiene un asistente para la zona defensiva, uno para la zona ofensiva, otro para la zona medio, un preparador de arqueros, diferentes situaciones que van teniendo, ¿cierto? O si hablamos de deportes, no sé, deportes por ejemplo, ten en cuenta un deporte de combate, entonces sería entrenador específico, pero también tendrían adicionalmente un entrenador para otra modalidad del deporte, como un entrenador de catas, ¿cierto? O de modalidades que genere otro tipo de modalidad o necesidad específica del deporte. Entonces, el cuerpo técnico tendría otro tipo de profesionales que estarían orientando y siempre propendiendo a responder las necesidades que tenga siempre, insisto, el centro, que es el entrenador como tal. Hasta aquí podemos decir que entonces entraría la parte técnico-pedagógica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos con otro tipo de profesionales. Aquí ya alrededor de ese mismo deportista encontramos también entonces un médico deportólogo, alguien de la medicina del deporte que tenga una especialidad que hoy la tiene, ¿cierto? Y aquí creo que solamente en Medellín, en Antioquia, está la UPB, tiene esa especialización en medicina deportiva. Que como tal lo que hace es responder desde la medicina a las necesidades específicas que tenga el deportista. Listo, desde lo fisiológico, desde lo patológico, desde las necesidades, como buscando que el deportista tenga logros, que tenga resultados como tal. Esa parte biomédica también está integrada entonces, en algunos momentos por un fisioterapeuta. Listo, que lo que busca el fisio o lo que busca principalmente el objetivo de la fisioterapia como ciencia genérica, la fisioterapeuta lo que busca es simplemente preparar o predisponer a una persona para que continúe con su vida diaria, ¿cierto? Que haga sus actividades o lo que llaman desde la fisioterapia las ABD, actividades de la vida diaria, y que pueda cumplir a sus necesidades básicas, ¿cierto? Cuando tenga una lesión, un traumatismo, una patología o algo que haya impedido generar sus actividades normales, lo que hace la fisioterapia es el objetivo, ¿cierto? Recuperar sus habilidades, sus capacidades para la vida diaria. Cuando hablamos de la fisioterapia realmente como ciencia ya específica del deporte, no buscamos solamente que el deportista pueda tener sus actividades de la vida diaria, sino que realmente pueda nuevamente llegar un momento en el que compita nuevamente y genere necesidades específicas y responda ese proceso de rehabilitación a que el deportista recupere su vida deportiva. Ya no es simplemente vivir, sino que nuevamente pueda tener esa superioridad que tiene en la parte competitiva o sus funcionalidades en cuanto a la capacidad competitiva y las demás funciones que va a tener. Entonces, insisto, no es lo mismo rehabilitar
¿cierto? O que un fisio rehabilite una persona para que del común, entre comillas, ¿cierto? Que tenga que rehabilitar un deportista, que siempre tiene que buscar es que el deportista vuelva a adquirir un nivel elevado de competencia, un nivel elevado de rendimiento para que pueda recuperar su vida deportiva como tal. ¿Qué encontramos también de la parte biomédica? Un fisiólogo, una fisiología del deporte. ¿Listo? ¿Qué es este fisiólogo que se encarga de la parte fisiológica? Muy de la mano desde la medicina deportiva, evaluar todo lo que tiene que ver con las partes fisiológicas o las capacidades morfofuncionales del deportista, ¿cierto? Evaluar básicamente cómo es su consumo de O2 máximo, cómo es su nivel de lactato, cómo es su nivel de frecuencia cardíaca, qué tan elevado está, su frecuencia ventilatoria, cómo está las reservas energéticas, cómo mejorar el nivel de rendimiento, ¿cierto? Cómo controlar aparte de unas diferentes evaluaciones test que ejecuta desde lo fisiológico, básicamente cómo interpretarlos y cómo poder hacer observaciones y mejorar ese procedimiento. En esa misma área, entonces, encontramos el nutricionista, ¿cierto? Desde la parte biomédica, un nutricionista, entonces, aquí se centrará principalmente en actividades que hagan que el deportista pueda rendir, básicamente desde su capacidad de producción energética, desde las vías metabólicas, respondiendo a las necesidades específicas que tenga el deporte. Aquí hago una salvedad y es, ojo, no será punto de atención para los profesionales, pero sí para el entrenador saber, ¿cierto? Unas características específicas del deporte en el que van a competir. ¿Listo? Y se vuelve necesario que todo el grupo de profesionales que tengan alrededor en esta área sepan del deporte, las características técnicas y los indicadores de rendimiento. ¿Por qué? Porque a partir de esos indicadores es que van a poder potenciar. No es lo mismo que un nutricionista nutra, alimente un deportista de resistencia, como un atleta, como un maratonista, ¿cierto? Que a que en el mismo deporte, como un velocista, las necesidades energéticas sean totalmente diferentes, ¿cierto? Una vía metabólica que va a permitir o que le va a favorecer el que tenga una predominancia o no para producir energía y que esa energía le dure lo que necesita el tiempo específicamente. Listo, entonces no es lo mismo una prueba de 100 metros que te dura 9,5 segundos a alto nivel competitivo que una prueba de maratón que te dura 2 horas aproximadamente, 1 hora 58, que es lo que está pues como una maratón en récord mundial. Entonces, esa necesidad energética va a responder a esas características que necesita de la nutrición. Entonces, el nutricionista tiene que responder a que la cantidad de los condicionantes tengan esa especificidad en el rendimiento. Ahí entraríamos otra subárea, entre comillas, otro grupo de profesionales diferentes, que serían ya los profesionales de las ciencias sociales. En este caso tenemos la psicología. Entonces, la psicología que buscan acá, alrededor del deportista, buscar que la capacidad mental, ¿cierto?, del deportista sea superlativa, ¿cierto?, que piense mejor, que maneje estrés, que maneje emociones, que haga control de impulso de emociones, que tenga una estructura específica mental para el deporte, que la capacidad de concentración, la capacidad de toma de decisiones, que la capacidad de mayor concentración durante la competencia. Entonces, toda esa parte de la parte neurocognitiva está un poco más estimulada, ¿cierto? Que esa capacidad neurocognitiva, el deportista sigue entrenando la parte específica y potencia sus capacidades como tal. En esa misma área, entonces encontraríamos el trabajador social, ¿cierto? Se vuelve importantísimo un trabajador social alrededor del deportista porque se enfatiza principalmente en todo el entorno social que afectaría al deportista o que afecta, son un poco fuerte, pero digamos que confluye alrededor del deportista todo un ambiente en su estructura, en qué nivel técnico se encuentra, perdón, en qué nivel socioeconómico se encuentra, cómo está estructurada su familia, qué apoyo tiene el deportista a su familia, cómo está, si están de acuerdo con él o no queden con el apoyo deportivo, en qué condiciones sociales está ubicado el deportista, quién está en el entorno deportista, ¿cierto? No solamente su familia, sino los amigos, la familia cercana, un núcleo familiar diferente que esté alrededor de él, cómo es el apoyo que realmente genera todo este grupo de profesionales en torno al deportista, perdón, este grupo de personas al torno al deportista, que pueden afectar o no esa posibilidad de mejorar su rendimiento como tal. Y por último, digamos que es menos complejo, pero que muchas veces lo obviamos, pero que no se puede obviar, es esa parte administrativa.
¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces, claro, alrededor del deportista tiene que haber alguien que maneje recursos, que controle o financieramente tenga la capacidad de determinar qué necesita el deportista en ese aspecto. ¿Listo? Pero así, sin perder importancia, este metodólogo muchas veces se vuelve o está en mitad de los dos. ¿Por qué? Porque es quien orienta, ayuda a orientar el proceso del proceso deportivo o está también muy relacionado directamente con la parte administrativa, ¿cierto? En la necesidad, pasando recursos, solicitando necesidades, y lo administrativo siempre va a responder. Y aquí siempre va a encontrar una confusión, ¿cierto? Una dicotomía o una pelea, ¿cierto? Es peleando, entre comillas, una pelea, y es que todos los profesionales van a propender buscar las necesidades o responder a las necesidades que tiene el deportista, pero muchas veces esas necesidades se van a ver limitadas por la parte financiera, por el recurso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de recursos necesarios para cubrir muchas veces todas las necesidades que tenemos. Entonces, sí, el deportista necesita proteína, pero no hay recurso para proteína, ¿cierto? Entonces, toca empezar muchas veces a pensar, bueno, listo, le doy proteína, le doy las necesidades metabólicas que tiene, le cubro esas necesidades metabólicas que tiene, pero no puede ir a una competencia, ¿cierto? O voy a esa competencia, pero entonces no le cubro otra necesidad específica que vaya teniendo ese deportista. Entonces muchas veces esa necesidad se vuelve un poco compleja cuando no puedo cubrir todas las necesidades que tiene el deportista alrededor por cada uno de los profesionales que tiene. Entonces, en el tiempo se va diciendo, listo, todos se amalgaman, todos orientamos y todos van a estar estructurados a la necesidad específica. ¿Qué es lo otro que voy entendiendo aquí? Y es que es imposible yo poder hablar, decir, mencionar que voy a tener, pues decía ahora, en esa amalgama, que un profesional no esté enlazado o directamente coordinado con otro. ¿A qué me refiero con eso? Es, si, y está muy claro, por ejemplo, si yo tuve un deportista que tuvo una lesión, medicina deportiva lo atendió, determinó, diagnosticó la lesión que tuvo, hace una remisión a fisioterapia para que fisioterapia lo pueda atender y pueda hacer el proceso de rehabilitación. ¿Cierto? Pero entonces, ¿eso qué me va a confluir? Que una vez termine el proceso de fisioterapia, muchas veces voy a necesitar de que ese deportista me quedó con un trauma, con un miedo, a esa lesión que tuvo, o volver a competencia. Inmediatamente tendré que activar un área psicosocial, ¿cierto? Que me determine a mí y que me ayude a que el deportista pueda mejorar esa percepción que tiene del trauma que tuvo. Entonces, tuvo una lesión durante una competencia y mentalmente le quedó ese susto. Entonces, hay que tratar que desde la parte psicológica o esa parte psicosocial puedan orientar ese proceso directamente a mejorar ese miedo que le quedó o ese trauma que pudo haber quedado. ¿Qué va a confluir eso? Listo, venga, es que terminó el proceso de rehabilitación y tiene que volver a hacer competencia, pero nuevamente después de que haya un trauma hay pérdida de masa muscular en la zona traumática. ¿Qué toca? Que nutrición venga y nos diga a nosotros cómo alimentamos para que el cuerpo técnico, un preparador físico, un rehabilitador deportivo, venga y haga una necesidad para que nuevamente la masa muscular que se perdió se pueda mantener o pueda recuperar o pueda generar procesos de supercompensación o mejorar ese nuevo proceso. Listo, y así de esa manera vemos que cada uno va participando del deportista y siempre de manera coordinada y orientada al proceso que va teniendo cada uno de ellos. Antes de seguir, me toca hacer también una salvedad aquí, una aclaración en varias cosas. Hoy nosotros en el deporte estamos regidos por la ley 181 del deporte de 1995 y esa ley 181 nos da una definición de que existen tipos de deporte. Entonces nos define que es el deporte social comunitario, nos define el deporte recreativo, nos define el deporte competitivo, nos define el deporte de altos logros, nos define varias clasificaciones que van para el deporte. Listo. Pero, digamos, a nivel internacional, Rinder nos da una clasificación mucho más generalizada, ¿cierto? En 4 aspectos principales. Entonces nos dice a nosotros, la primera, que nos da una diferenciación de rendimiento, ¿cierto? Al alto rendimiento, o el deporte de alto rendimiento. Otra, que nos habla del deporte por salud o condición. Listo, sí, claro, que hablamos de actividad física, poder practicar deporte para la salud, para la condición, o para mejorar la condición de estable de las personas. Otro que nos habla del deporte como diversión o tiempo libre, la parte lúdica o de ocio del deporte, listo. Y otro que habla de deportes de aventura o riesgo o vivencias, que son deportistas o practicantes de actividades físicas que no son necesariamente en busca de un rendimiento, sino simplemente de aprovechamiento del tiempo libre o de la mano, pues como con esa misma línea. ¿Por qué quiero hacer esta salvedad? Porque es que queda muy claro también que es, avanzando un poco,
antes de eso, avanzando un poco, queda muy claro que es que hay clasificaciones del tipo de deporte que se practica, ¿cierto? Entonces yo puedo tener, de acuerdo al objetivo que yo tenga para la práctica de una actividad física o un deporte, qué es lo que estoy haciendo. Y recuerde que también hay una diferenciación entre lo que es actividad física, lo que es deporte y lo que es ejercicio físico, ¿listo? A grandes rasgos, cuando yo hablo siempre de actividad física, es toda aquella actividad muscular que genera un gasto energético. Entonces, el hecho de yo pararme de la cama, el hecho de yo tener que ir a trabajar, el hecho de yo tener que estar sentado, el hecho de yo tener que desplazar un punto, de hacer actividades de la vida diaria, todo eso es actividad física como tal. ¿Cuándo hablo yo de ejercicio físico? Cuando a esa actividad física le pongo un objetivo. Listo, si yo tengo que caminar hasta mi casa todos los días, listo, eso es, hasta ahí será actividad física. Pero si yo a esa actividad física le digo, listo, igual yo tengo que caminar sí o sí, pero entonces en vez de caminar le pongo el objetivo de cambiarme de tenis, pensar qué voy a hacer y le pongo el objetivo de mejorar mi condición, al ponerle un objetivo ya lo dejo de ser actividad física y se vuelve deporte, perdón, se vuelve ejercicio físico. ¿Y cuándo pasa a hacer algo deporte? Cuando cumple con 3 fundamentos. 1, que esté reglamentado, un ejercicio que esté reglamentado. 2, que sea competitivo, ¿cierto? Y 3, que sea federado. Cuando cumple con las 3 condicionantes, cualquier tipo de actividad física se vuelve deporte, ¿cierto? Y ya hay que mirar qué tipo de deporte es, si va a ser competitivo, si es de rendimiento, si es recreativo o las demás características que voy teniendo. Eso junto con esto, ¿cierto? Digamos que hablamos de procesos de desarrollo deportivo. Aquí hacemos una clasificación más desde iniciando como desde las etapas de la evolución de la persona o de la evolución humana. Nos dicen otros que tengo en la parte de infancia, hago deporte de comienzo activo, estimulación, o sea, actividades de estimulación para mejorar toda la parte coordinativa o adaptativa al deporte como tal. Después de que nos habla de una etapa prepuber, ¿cierto? Donde el deporte dice que es divertido. Aquí, ¿qué busca? Es que el deporte como tal sea lúdico, que el niño lo disfrute, que el niño lo haga. Muchas veces adelantamos procesos y niños en estas edades, ¿cierto? En edades prepuber, se les exige un nivel de rendimiento superlativo, ¿cierto? Por encima de las necesidades que él tiene en su edad, y es donde contamos que muchos deportistas de muy buenas condiciones dejan el deporte de lado, ¿cierto? Aquí, donde insiste, el deporte es lúdico, divertido, que él se lo goce, que él se lo disfruta, que él lo quiera hacer y no que sea una obligación hacerlo. Después de la pubertad nos dice que se aprende a entrenar. Aquí ya entonces ya no solamente es la diversión, sino que ya tengo una intencionalidad competitiva como tal. Se habla entonces del deporte o adolescentes desde los 17 años en adelante, listo, ya se entrena para entrenar es que ya hago la actividad o hago ese deporte como tal con una intención competitiva, ¿cierto? Buscando mejorar mis características específicas. Cuando se habla de adulto joven, nos dice que entrenar para competir, tiene unas edades en las que yo ya tengo procesos de rendimiento, procesos de alta competencia, procesos de alto rendimiento, en la que la cantidad de estímulos semanales es por encima de las 50, de los 1000 minutos de entrenamiento semanal, en las que tengo un montón de carga específica y unas necesidades que tengo que responder de carácter técnico competitivas para poder rendir en un deporte como tal. Cuando se habla de un adulto maduro, ¿cierto? Se dice pues que ya es una persona que entrena para ganar directamente, aquí el deporte ya deja de ser o se vuelve más bien específicamente competitivo para ganar, para obtener logros deportivos, para obtener medallas y reconocimiento como tal. Y vemos que una última fase nos habla que simplemente que es un deporte de entretenimiento, listo, nos habla de que son hábitos para la vida. Hay esta gran mayoría que pasa entonces, digamos, entre la adolescencia, adulto, joven y el adulto, listo, no es un proceso de desarrollo deportivo para todo el mundo, listo, la gran mayoría hacen procesos de infancia, hacen procesos de deporte divertido, algunos hagan el proceso y la gran mayoría saltamos, ¿cierto?, inmediatamente para el entretenimiento, el deporte para la vida. Entonces, muchos dejan el deporte como deporte y empiezan a hacer actividad física, ejercicio físico, ¿cierto?, para mantener largos procesos de vida. O hay que hacer todo el proceso, igual termina esa parte competitiva y la ideal es que no haga una pausa extrema en su proceso, sino que pase a ser un proceso de entrenamiento como tal. Se dirá, pero ¿para qué todo eso? ¿Qué tiene que ver? Le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de grupos interdisciplinarios, listo, estamos hablando, cuando tenemos que referir directamente a un punto específico, y es, si estoy hablando de grupo interdisciplinario, tengo que hablar de que ese grupo está única y exclusivamente supeditado al rendimiento deportivo.
Ah, pero es que yo puedo hacer actividad física y tener un psicólogo. Sí, claro, se puede hacer actividad física y tener psicólogo. O al revés, que usted ir a un psicólogo y el psicólogo le recomiende usted hacer actividad física o hacer ejercicio físico. Listo, es loable, sí, es loable, es válido, es válido. Pero, ¿cierto? No hay una relación directa en la que usted le diga, vea, usted haga actividad física, ¿cierto? O vaya donde el psicólogo para que mejore su capacidad psicológica, ¿cierto? O usted vaya donde, o al revés, o el psicólogo lo mandó para que usted mejore su rendimiento, su capacidad cognitiva. Listo. Puede que tenga una relación, puede que en algunos casos lo haga, pero no vas a buscar siempre que ese proceso esté así. O a una persona que haga gimnasio, por ejemplo, un amante del fitness o del CrossFit, ¿cierto? Sí, irá o requerirá necesidad de fisioterapeuta para procesos de recuperación, pero, ¿cierto? No hay un proceso de rendimiento específico en el que se busque mejorar para que mejore las condiciones, para que mejore la que tenga y todos los demás procesos que va adquiriendo de esa manera. Por eso cuando hablo entonces digo, ¿hay rendimiento? Sí, claro. Y si todo el grupo interdisciplinario, cuando hablo de un GI, ¿cierto? O un grupo que esté alrededor de un deportista, ¿cierto? Tendrá que buscar siempre ese concepto de rendimiento. Y para yo buscar proceso de rendimiento, tiene que hablar de que el deporte es excluyente. ¿Listo? Entonces, por eso les decía arriba, ojo, cuando hablo, aquí me vuelvo un poco, cuando hablo realmente de un proceso, de un grupo interdisciplinario alrededor del deportista, es buscando que en todas estas etapas el deportista mejore su condicionante, mejore, potencie, estructure mejor su proceso, respetando ¿qué? La edad sensitiva, la edad sensible en la que se encuentra, ¿cierto? O ese momento en el que se encuentra, pero que siempre sea buscando mejorar sus condiciones o mejorar sus capacidades, su potencial. ¿Listo? ¿Dónde dejaría de activar principalmente? Cuando ya hay activos para la vida, ¿no? Cuando se vuelve un tema de entretenimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que estamos buscando con un grupo disciplinario siempre que me busque o que esté alrededor de una persona es que haya rendimiento deportivo como tal. Y ese rendimiento va a estar enmarcado en que hay que priorizarlo. ¿En quién lo prioriza uno? En aquellos deportistas que realmente quieren practicar deporte o hacerlo de manera competitiva. ¿Listo? Y no solo deportiva, sino así, y creo que a punto se encuentra aquí muchas veces con dicotomía, ya que hay varios de mis de psicosociales que han trabajado conmigo o muchos de los psicólogos, lastimosamente cuando hablamos de rendimiento deportivo, hablamos de exclusión en el deporte. Listo, el rendimiento o el rendimiento deportivo, la parte competitiva, no es para todo el mundo. El deporte recreativo, el deporte formativo, el deporte social comunitario, ahí sí hay una inclusión. Ahí sí se puede participar. El más malo, el bonito, el gordito, el altico, el flaquito, el bueno, el malo, ahí es participativo. Pero estamos hablando de un tema de rendimiento, ¿cierto? Siempre va a estar inmerso en sí el tema que es excluyente. Entonces, si es excluyente, sí, porque el gordito, por ejemplo, no podrá ser un buen velocista. Es que me encanta correr, sí, vaya a correr en otra parte, pero a buscar rendimiento. En una parte va a ser difícil que un gordito pueda tener un rendimiento deportivo como tal. Entonces, no, es que me gusta, no, es que yo soy muy malito para jugar fútbol, pero me encanta jugar fútbol. Bueno, vaya, busque jugar como juego yo ya, irme a jugar los domingos, la recochita, en la sintética del barrio o en la plaquita del barrio y hacerlo de manera lúdica, recreativa y me entretener ya porque me gusta, pero buscar rendimiento como tal, no, y mucho menos tener 5, 6, 7, 8 personas alrededor mío para irme a jugar los domingos un partido de fútbol en el que el premio es tómame 2 cervezas después del partido. Entonces, ese proceso realmente, insisto, cuando tengo o hablamos de grupo interdisciplinario alrededor del deportista, es porque estamos buscando rendimiento deportivo y eso nos va a llevar siempre a una priorización. ¿Qué nos va a llevar a esa priorización? A que creo que priorizar el deportista, ¿cierto? ¿En quién priorizo las necesidades que yo tenga? En aquel deportista que es destacado, ¿cierto? Que superlativamente muestra condicionantes por encima del resto, características por encima del resto. Listo. Que adicionalmente tiene triunfos, tiene logros deportivos, ha ganado cosas por encima del resto, que marca una diferencia real con respecto al resto de los deportistas, o el resto de las personas que están practicando esa modalidad, esa disciplina, o el resto de las personas del común. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces ya empieza a decir, venga, cuando yo tengo logros, sí, estoy mejorando, tengo un objetivo de lograr cosas nuevas, de tener más títulos, de tener mayor rendimiento, de que mi potencial entrenante, mi potencial entrenante sea mucho mayor, perdón, al contrario, que mi potencial entrenante sea menor, pero tengo que ser más exigente para poder lograr potenciarlo directamente. Porque eso
me va a llevar a tener un nivel de rendimiento, y ese nivel de rendimiento no lo obtengo sino por medio del entrenamiento. Y el entrenamiento a mí, en alta competencia, me puede exigir trabajar 3, 4, 5, hasta 8 horas diarias, 4, 5, 6 días a la semana. Entonces, ¿será que una persona que no pueda o que no tenga la capacidad o el tiempo de hacerlo puede tener un grupo de profesionales alrededor? No, es imposible, pues, es descabellado, digámoslo así, pretender que tener 20, 30 personas alrededor mío simplemente para poder salir a montar bicicleta los domingos, ¿cierto? No tiene un objetivo claro. Entonces, ¿para qué? Realmente, cuando, insisto, cuando hablamos de eso es porque quiero centrar en que el rendimiento es buscar resultados deportivos, inicialmente con mejoras y en otros casos como logros deportivos específicos y que respondan a las necesidades que necesita la persona o el deportista para poder cumplir. ¿Por qué? Porque entonces, claro, tengo rendimiento y sin rendimiento en algún momento me va a llevar a adquirir plan de incentivos, a lograr reconocimiento, a lograr valor, a lograr monetizar mi capacidad de entrenamiento de alguna manera para poder seguir generando pues como esos recursos como tal. Listo. Y llevar a otras condicionantes. ¿Qué más me toca priorizar? Venga, tengo que priorizar. En algunos casos, el tipo de deporte en el que voy a centrar las condicionantes. Listo. Es decir, cuáles deportes son priorizados, son estratégicos, avanzados, o cuáles deportes tengo en proceso de desarrollo. Esto en el caso de nosotros o en el Interbello que tenemos con múltiples deportes, pero habrá procesos de grupos interdisciplinarios que trabajan en un solo deporte específico. Listo. Entonces, si cogemos un deporte profesional, no sé, el fútbol, por ejemplo, un Nacional, un Medellín, que tiene un grupo de profesionales alrededor también, ¿cierto? Habrá que decir, venga, ¿qué van a definir? ¿Ya tienen priorizado el deporte? Pues sí, es un solo deporte, pero entonces, ¿a qué edades le priorizan? ¿A qué condicionantes le priorizan? ¿A qué deportista le priorizan el trabajo? Y se les centra un poquito más, porque se vuelve también un poco fuerte, ¿cierto? El ejemplo o la problemática que presento yo con mis psicosociales es que hoy tengo 4 en el Interbello, tengo 4 psicólogos, ¿cierto? Pero 4 psicólogos para atenderme casi 800, 900 deportistas que están en el proceso, ¿cierto? Entonces, a la hora de individualizar el trabajo es casi imposible, ¿cierto? Tendría que ser que trabaje cada uno con 200 deportistas en promedio y cada deportista que tenga una consulta al mes, en 30 días o me daría como que sí, que lo puedo atender una vez al mes. Y una vez al mes, atendiendo al deportista en sus condicionantes o las necesidades que va teniendo, es casi que irrisorio poderlo realizar, ¿cierto? Entonces, es poder garantizar de que las condicionantes, ¿qué nos toca eso? Empezar a priorizar en quién, en quien realmente lo necesita, en quien realmente está mostrando las necesidades, en quien realmente está mostrando que quiere hacer bien las cosas, ¿cierto? O en quien realmente está teniendo objetivos. Los demás, ¿ahora qué puedo apoyarlos? Sí, habrá que apoyarlos, mirar en cosas, pero parte de que el deportista tiene que mostrar primero ese interés para poder tener un grupo de profesionales, un pool de profesionales a su alrededor que puedan trabajar con respecto a las necesidades que va teniendo como tal. Cuando lo de control aquí, hay que tener en cuenta tu concepto y es, venga, tengo un grupo de profesionales o ese grupo disciplinario como tal está con qué objetivo o con qué hacen o qué van a hacer directamente. Entonces, algo que siempre he dicho es, venga, para yo poder saber qué voy a hacer, cómo voy a potenciar, lastimosamente, así en el grupo interdisciplinario tengamos profesionales de las ciencias sociales, ¿cierto? Que son principalmente o ciencias de tipo cualitativas, hay que arrojar un montón de datos que nos puedan orientar a nosotros el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace ahí con el control? Es empezar a decir, venga, cada uno, como tenemos el deportista como centro, cada tipo o cada área o cada ciencia que va teniendo, tiene que controlar y evaluar el proceso que está haciendo. Listo. ¿Cómo van a controlar? Venga, desde lo físico, lo técnico, lo pedagógico, el entrenador, su cuerpo técnico y todo lo demás, que van a estar controlando directamente en el deportista para poder que haya una integralidad en los conceptos, ¿cierto? Que tengamos realmente unos datos que nos diga, está mejorando, no está mejorando, está adquiriendo esos nuevos elevados niveles de competencia. Desde la psicosocial, listo, entonces habrá que evaluar test de personalidad, características psicosociales, características familiares, entornos sociales, cualquier cosa que tenga la posibilidad de ser medida, de manera que yo tenga esos datos, ¿cierto? Y pueda demostrar, tanto evidenciar el deportista como a otra persona, de qué manera está mejorando esa parte psicosocial.
Desde la parte biomédica es exactamente lo mismo. Listo, si hablamos del nutricionista, habrá que medir una composición corporal, ¿sí? Qué tanta grasa tiene, qué tanto músculo tiene, qué tanta tejido óseo tiene, cómo mejorarlo, cómo hacer esa modificación de la composición corporal. Desde lo morfofuncional, una estructura, cómo está estructurado, no está estructurado, tiene desviaciones, no tiene desviaciones, tiene malformaciones o qué adaptaciones morfofuncionales presenta el deporte según su deporte específico. Listo. No es lo mismo el cuerpo de un atleta de velocidad que el cuerpo de un atleta de fondo. No es lo mismo la espalda que tiene un nadador que haga espalda o que haga mariposa que la espalda que puede tener un ajedrecista. Listo. Entonces, esas condiciones morfofuncionales tendrán que estar muy bien definidas y que esa parte biomédica las tenga claras, las tenga identificadas para poder efectuarlas. Y desde lo fisiológico lo mismo. ¿Listo? Cómo evaluar todo el tiempo, cómo controlar las condiciones morfofuncionales que les decía ahora. ¿Listo? Cómo respira, qué cantidad de frecuencia ventilatoria tiene, cuánto consumo máximo tiene, qué capacidad aeróbica tiene, qué velocidad de carrera tiene, qué frecuencia tiene, basal, cardíaca, máxima, pues todas las que tengan necesariamente para poder responder a las necesidades y tener control sobre cada una de ellas. Y ya desde la parte metodológica, el control de marcas, qué marca tiene, qué marca puede alcanzar, a dónde lo van a llevar, qué nivel competitivo tiene, cuál es la proyección que tiene con esa parte. Entonces, es importante que cada una de las áreas que tenga con los profesionales pueda evidenciar realmente, ¿cierto?, qué trabajo se está haciendo sobre el deportista y cómo está el proceso de mejora del tal. ¿Por qué? Porque si nos quedamos muchas veces en evaluar desde lo cualitativo, siempre nos quedamos en decir, venga, el deportista está como más gordito, el deportista está como más fuertecito, el deportista está como más, piensa como más rápido, el deportista tiene como mejor relación con sus papás, listo, pero ¿cómo evidencio todo eso? Desde lo cualitativo se vuelve muy complejo poderlo evidenciar, ¿cierto? Porque entonces yo puedo decirlo de cualquiera, si tal persona está mejor. No, venga, hay maneras desde el control del entrenamiento, de una de las ciencias es cómo evidenciar que esos procesos se están mejorando y se están dando como tal, y que están cumpliendo las necesidades que se van teniendo. Entonces, desde las áreas habrá que mirar qué encuentran de manera cuantitativa que puedan evidenciar. ¿Por qué? Porque no solamente se le evidencia al resto de los profesionales, sino que se le evidencia al mismo deportista. Hey, mira, estás tomando decisiones más rápidas. Hey, mira, estás pensando más rápido. Hey, mira, desde lo físico, cómo estoy orientando, ¿cierto? Y aparte de eso, hay una integralidad entre toda esa información, entre las cuatro ciencias, ¿cierto? Entre las cuatro disciplinas o todas las ciencias que están abarcando. Venga, ¿cómo afecta lo psicoemocional al rendimiento deportivo? ¿Cómo afecta la parte biológica o médica al rendimiento? ¿Cómo están las cargas directamente para rendimiento técnico? ¿Dónde lo va a evolucionar? ¿Dónde va a evidenciar un poco más de mejora en esos aspectos? ¿Cierto? Entonces, todos los profesionales tienen que estar directamente orientados y trabajar, insisto, como les expliqué al principio, de forma amalgamada, interconectada, para que la información que arroja al uno le sirva al otro y para que de esa manera podamos responder a las necesidades que van teniendo. Cuando empezamos a hablar entonces del grupo interdisciplinario, podemos encontrar que hay unas tareas y funciones. Ya he mencionado algunas así pues como específicas, pero vamos encontrando que hay unas tareas y funciones que se van asignando de acuerdo a las necesidades. Listo. Pero acá, entonces voy a hacer un pequeño símil, ¿cierto? Una analogía con respecto a otra área. ¿Ustedes qué me dicen a mí? Hey, ¿qué es esto? Una banda sinfónica. ¿Qué tiene que ver una banda sinfónica? Ah, venga, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a hacer esa analogía, empiezo a determinar que es que un grupo interdisciplinario, ¿cierto? Es una banda sinfónica que está alrededor del deportista, en la que cada una de las áreas, cuando interpretan una partitura como tal, ¿cierto? Responde a la necesidad que va teniendo, en este caso, en la analogía, el deportista para poder cumplir sus funciones específicas y que el deportista pueda mejorar. Entre mejor sea o más coordinado esté la banda sinfónica, ¿cierto? Mejor va a sonar que la música, va a ser más armonioso, va a responder a necesidades específicas y que suene más linda la música, de manera que esté todo coordinado y en qué momento, ¿cierto? Y de esa misma manera va a trabajar el área, todos los profesionales o todo ese grupo interdisciplinario en torno al deportista. Cada uno tiene unas tareas específicas, unos tonos, unos instrumentos que toca,
que interpreta para poder que genere una interpretación musical y que el deportista pueda alcanzar ese nivel de rendimiento específico que voy teniendo. Listo, entonces sobre esta analogía seguimos trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Entonces me dicen a mí, venga, es que de esta manera está distribuida una banda sinfónica. Entonces hay una agrupación de todos los instrumentos de cuerda, ¿cierto? Hay una agrupación de los instrumentos de viento de madera, hay un grupo de los instrumentos de viento de bronce o metálicos, ¿cierto? Hay una parte donde están reunidos todos los instrumentos de percusión, ¿cierto? Y todos tienen una función específica. ¿En qué momento? Y tienen muy claro en qué momento interviene cada uno, de manera de que si sepan y estén tan sincronizados de qué tienen que hacer, qué tienen que tocar, en qué momento lo tienen que interpretar para que realmente se cumpla el objetivo de que la canción o la música suene de manera armoniosa y bonita. Y de esta misma manera tiene que ser integrado un grupo interdisciplinario, ¿cierto? Saber en qué momento, a dónde, en qué momento le toca intervenir a cada uno, de manera que el deportista que esté siendo orientado por todos sus profesionales pueda responder a las necesidades que tiene directamente, ¿cierto? Y que este deportista se pueda lograr potenciar a las capacidades máximas que tiene o que pueda adquirir el rendimiento como tal. Siguiendo con el símil, entonces encontramos, venga, tenemos primero que los instrumentos de cuerda, un grupo de instrumentos de cuerda. Listo. ¿Qué es la función de los instrumentos de cuerda en una banda sinfónica? Son los que nos dan la melodía principal, la armonía o la base rítmica. Listo. Haciendo el símil, entonces, perdón, haciendo el símil, ¿quiénes serían los instrumentos de cuerda? Serían el cuerpo técnico. Listo, el asistente técnico, por físicos. ¿Por qué? Porque son los que ayudan a interpretar lo que quieren con el deportista, a ejecutar, a realizar. Profe, hola, se me congeló la pantalla, no sé si es mi señal o es la tuya. Encargados esa parte de ese cuerpo de la disciplina de los deportistas, ¿cierto? En esa parte, tomar datos estadísticos, llevar todo el tema de data y necesidad que se va teniendo desde el cuerpo técnico, cumplir con las tareas asignadas por el entrenador, controlar las cargas de entrenamiento, evaluar y controlar el estado de forma deportiva de los deportistas, ¿cierto? Les decía ahora, ese control que tiene que tener sobre el deportista, cómo orientarlo, controlar todas las variables que puedan presentar en el campo durante la competencia. Listo, entonces básicamente algunas funciones que debe tener toda esa parte interdisciplinar para poder desarrollar ese proceso. Otro grupo de instrumentos que tenemos, entonces traemos instrumentos de percusión. ¿Listo? ¿Por qué instrumentos de percusión? Dice, ¿cuál es la función? Su función principal es aportar el ritmo y acentuar los momentos. ¿Listo? Aquí lo que dice la percusionista es acentuar el ritmo. ¿A quién es el símil? Al metodólogo. ¿Por qué? Porque yo les digo, si ustedes vuelven por aquí a la imagen de la sinfónica, siempre por acá solito va a estar la parte de percusión. Casi siempre, si ustedes ven, va a ser una sola persona que se encarga de la percusión. Listo. Y es quien lleva los ritmos, los tiempos, muchas veces marca el tiempo de trabajo, ¿cierto? Llevado siempre por quién? Por ejemplo, por el entrenador, ¿cierto? Simplemente está llevando los tiempos para que el entrenador tenga otras orientaciones, tenga otros trabajos específicos. Y ese metodólogo es básicamente ese proceso, les decía ahora, es asesorar ese proceso, entonces siempre va a ser como la parte por allá, el que menos importancia tenga muchas veces, pero que realmente cumple mucho un nivel de importancia muy alto cuando lleva los ritmos de competencia y lleva otras funciones. ¿Qué funciones tiene que tener ese metólogo como tal? Esto, asesorar, acompañar al entrenador. Les decía, siempre es un asesor del plan de entrenamiento. ¿Cierto? Se sienta con el entrenador, piensan cómo mejorar, cómo potenciar más, análisis de los resultados que van teniendo, análisis de los test, cómo mejorar ese proceso de entrenamiento, cómo potenciar un poco más, visitas de campo,
acompañamiento al entrenador, acompañamiento a las competencias, muy cerca de la mano con los deportistas, listo, conocer a los deportistas cómo es su proceso de entrenamiento, cómo están orientando, qué están cumpliendo, qué no están cumpliendo, de qué manera controlar o llevar ese proceso orientado con ellos. Es una tarea que tienen los metodólogos, en este caso conmigo, ¿cierto? Un tema de tareas administrativas, que hay que saber hacer, pero en esa orientación, ese acompañamiento con los demás deportistas o entrenadores tienen que saberlo hacer. Y esta es una tarea que es fundamental, listo. El metodólogo para mí siempre tiene que hacer que haga es realizar ese enlace con el entrenador, ¿cierto? Entre el entrenador y el resto de los profesionales. Listo. De la mano del entrenador, ¿cierto? Hacer ese enlace entre ellos de manera que pueda responder a las necesidades específicas que tenga el entrenador con respecto a cada una de las ciencias que están alrededor del deportista o del acompañamiento. Listo. Será el metólogo que diga en qué momento debe intervenir, cómo orientar cada uno, cómo orientar el proceso desde la parte asesórica. Realizar el listado de necesidades logísticas, ¿cierto? La implementación, la indumentaria, las características. Pues decía, recuerda el imagen anterior, decía yo, el metodólogo tiene una alta relación entre la parte deportiva y la parte administrativa, porque será el encargado de solicitar toda esa parte técnica y pelear toda esa parte técnica que muchas veces desconcentra al entrenador peleando por las necesidades logísticas que otra persona las puede cubrir de cierta manera. Lo mismo, realizar las solicitudes de competición y fogueos, velar y garantizar la correcta inscripción de los deportistas, realizar actas de entrega e implementación, realizar proyección de resultados. Listo, son funciones, pero la función más principal es acompañar, asesorar el entrenamiento y ser ese enlace con el resto de los entrenadores, de los profesionales que integran ese cuerpo técnico, ese grupo interdisciplinario como tal. Otro grupo también encontramos los instrumentos de viento de madera. Listo. ¿Cuál es la función en la sinfónica? De que los instrumentos de madera en la sinfónica nos dice que incluye la melodía y el contrapunteo o la ornamentación. Listo. ¿Por qué hago el símil con instrumentos de madera? Por ese tema del contrapunteo. Hace un peso o un contrapeso a los procesos. ¿Por qué? Porque siempre va a existir, así lo queramos, ¿cierto? Una tendencia a que toda la parte biomédica es una ciencia de la salud, ¿cierto? Y como ciencia de la salud busca eso en la persona siempre, que haya salud en la persona. Y muchas veces, lastimosamente, el deporte de alto rendimiento nos obliga a decir, venga, hay momentos en la tendencia en la que uno como entrenador, listo, tiene que decir, hey, tiene que decir, no, ese deportista tiene que competir. Sí o sí, necesito que me ponga a competir de deportista muchas veces, soltando el riesgo a una lesión mayor, sopesando las necesidades que pueda tener o una afectación mayor sobre la salud. Sí, hay ocasiones en las que sí o sí, y muchas veces ni queda uno como entrenador, sino el mismo deportista, su arousal, su nivel de exigencia propia, decir, venga, yo me llevo preparando un año y estoy lesionado, no, yo voy a competir porque compito. Yo voy a competir. Y el equipo médico va a decir, no, es que no autorizamos que compita, pero el deportista dice, pero yo compito. ¿Cierto? Entonces muchas veces, por eso lo pongo ahí en el concepto de contrapunteo, ¿cierto? Es siempre haber esa relación que uno entiende, ¿cierto? Como ciencia de la salud, que el equipo biomédico va a estar orientado a que, venga, perseveremos la salud o preservemos la salud en esa persona, pero también muchas veces cuando hablamos de rendimiento, y hago un concepto muy claro, cuando hablamos de rendimiento deportivo, no hablamos de salud. ¿Cierto? Sí, la actividad física, el ejercicio físico será salud, el rendimiento deportivo, la competencia deportiva como tal no es salud. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lleva al deportista a su máximo potencial y eso va a tener siempre trabajando o pisando el límite de sus capacidades. Y el límite de las capacidades es un límite de los dos tipos. ¿Listo? Un límite que puede marcar por bien o por mal. Me puedo mantener por debajito a su máximo nivel o va a llegar a un momento en el que me sobrepase el máximo nivel y tener afectaciones sobre la salud. Entonces, ese equipo de médico, pues eso lo relaciono como con estos instrumentos. Listo, no hace el contrapunteo, hace la oposición muchas veces a las necesidades que pueda tener el cuerpo técnico, pero también tiene que llegar un momento en el que venga, ni el técnico puede jalar tanto, ¿cierto? Ni el médico me puede jalar tanto. Venga, encontremos el punto de amalgama, el punto de unión, hasta dónde podemos llevar a ese deportista realmente. Venga, es que a ese deportista dará un paro cardíaco, tampoco podemos sacrificar la vida del deportista por eso. Llegar un momento en el que diga, hasta este punto puede hacer de aquí para allá, ya no es saludable ni es bien para él. Entonces habrá que llegar a un punto de unión en que el cuerpo técnico o el entrenador pueda hacer
esa sinergia con el equipo biomédico como tal. Así rápidamente, entonces, ese proceso deportivo de un deportista por la parte biomédica, entra nuevamente, lo óptimo, ¿cierto? Lo óptimo de un equipo biomédico es que sea profiláctico, que sea preventivo, ¿cierto? Pero como les digo, siempre en el deporte de rendimiento estamos marcando ese límite entre la salud y lo patológico, ¿cierto? Entonces lo más seguro, lo más común es que siempre va a haber una lesión. Entonces, si hay una lesión deportiva, ¿cierto? Entra una parte del médico haciendo la ayuda diagnóstica, hacer el diagnóstico, ¿cierto? Luego pasa a una segunda fase, que es a fisioterapia, ¿cierto? Hace el tratamiento fisioterapéutico, mira todo el proceso de recuperación de la estructura como tal y entrega una alta genérica. Aquí lo óptimo es que entre a una tercera fase, hacer el proceso de rehabilitación, ¿cierto? Con un rehabilitador deportivo que ya no solamente, el cual decía ahora, nos deje funcionalmente al deportista, sino que le pueda potenciar sus capacidades como tal. Listo. Saliendo de esa parte, entregaría una alta deportiva y se le entrega ya al cuerpo técnico para que el cuerpo técnico lo ponga puesta a punto en los conceptos técnico, táctico, estratégicos, ¿cierto? Y y determine cuándo le da una alta competitiva, o sea, cuando ya él dice, ya no solamente está para práctica deportiva, sino que puede estar apto para poder competir como tal. Listo, y sean los diferentes momentos que tiene como de la parte biomédica y haciendo pues como enlace. En ocasiones, como les decía ahora, llega el momento en el que el deportista está muy bien y habrá que mirar en qué momento tendrá que ir a otras áreas, ¿cierto? Desde un proceso de lesión o qué más, y a qué área va a ir a fortalecer el proceso como tal, como te explicaba ahora. Es que no, tiene ese bloqueo, ese sustico ahí de volver a competir. Entonces, venga, psicología, venga, intervenga, venga, evalúe fisiología, venga, evalúe de cualquier uno de los componentes o los problemas que tiene el grupo como tal. Entonces, dentro de funciones, lo ideal siempre de medicina es hacer la prevención, ¿cierto? La parte preventiva del deporte. Llega un momento en el que, insisto, como siempre rayamos el límite de las capacidades, va a ser difícil poder decir que se prevenga al 100% lesiones o patologías con los deportistas. Hay un control con el seguimiento deportivo. Listo, esto muestra mucha relación con lo fisiológico, con esa respuesta fisiológica a las necesidades. Prevención de tratamiento de enfermedades, ¿cierto? Que no llegue a las necesidades patológicas como tal. Entre la fisioterapia y la rehabilitación es divulgar a la población deportiva contribuyente a evitar tipos de lesiones, nuevamente con esa parte profiláctica. Prevenir y evitar en lo posible factores que puedan inducir esas lesiones, ¿cierto? Saben que las lesiones se dan por factores intrínsecos y extrínsecos, entonces muchas lesiones se pueden prevenir por las condiciones intrínsecas o extrínsecas, el nivel del calzado, las condicionantes, la superficie de competencia, muchas de ese tema, recuperar, tratar lesiones producidas. Aquí ya viene la parte de intervención cuando ya la lesión está y lograr que el paciente pueda volver a su práctica deportiva. Listo, que no lo deje en condiciones óptimas para volver a ese proceso. Y ya en la parte de nutrición, habrá que diseñar planes de alimenticios personalizados, ¿cierto? Y controlar los minutos durante las competencias, como la alimentación de esa persona, poder controlar como todas esas variables que se van dando en el proceso. Otro grupo son instrumentos de viento y metal. Listo, nos dice que aportan la potencia, la brillantez y al sonido de la orquesta. Listo, aquí lo relaciono con la parte psicosocial. Listo, ¿por qué lo psicosocial? Porque es que muchas veces, digamos, apenas viene cogiendo fuerza, muchos entrenadores todavía son muy escépticos a la intervención psicosocial de la parte y no permite mucha integralidad, pero entonces a medida que van viendo la necesidad, la participación de los unos de los otros, van dando cuenta de que es la misma importancia. Entonces, ¿por qué lo deseo con estos instrumentos de metal? Porque nos decimos que nos dan la potencia, la brillantez, potencia esa capacidad mental que uno como entrenador le da al deportista para que físicamente esté muy bien apto competitivamente, pero ese toque específico de potenciamiento un poco mínimo, que no muchas veces imperceptible, se lo da directamente el deporte, perdón, el área psicológica o el área psicosocial. Listo. Como desde la psicología se le mueve la capacidad, se le potencia un poquito más, que esté más concentrado, que esté más puesto a la competencia, que cometa la menos cantidad de errores posible, que mejore el nivel de manejo de estrés, que mejore el nivel de manejo de las emociones durante la competencia, ¿cierto? Que haya mejor relación familiar con el deportista. Entonces, todos esos pequeños detalles que muchas veces para nosotros como entrenadores se vuelven imperceptibles porque no estamos o no conocemos en un grupo de deportistas todas las necesidades específicas, se pueda ser más potenciable en los procesos.
Básicamente, entonces, que ustedes como psicólogos de deportivos, entonces, ¿qué puede trabajar? El tema de escuela de padres, ¿cierto? Visitas domiciliarias, serán funciones de una parte de trabajadores sociales, realizar procesos de formación, y aquí hago un énfasis muy claro. Si el entrenador que tenga el proceso es un entrenador consciente, sabrá amalgamar muy bien el proceso propio con el psicólogo de momento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que no solamente es cómo potenciar al deportista, sino cómo mejorar también como entrenador la capacidad que yo tenga para conocer, identificar y saber entender esa información que me está dando el psicólogo con respecto a un deportista como tal, para poderme comunicar mejor, para mirar qué le motiva, para mirar qué condiciones tiene, por qué practica un deporte, por qué de todo lo demás situaciones que se presentan como tal. Trabajos grupales, ¿cierto? Amalgamiento en el deporte, muchos son de tipo grupal, entonces como hacer toda esa amalgama, toda esa cohesión de grupo como tal, realizar análisis particulares, familiares, sociales de cada deportista, cómo está el entorno, lo que decía ahora, cómo está el entorno, cómo se estructura toda esa parte, cómo psicoemocionalmente puede intervenir todos estos aspectos. Y por último, las intervenciones individuales, ¿cierto? Es individualmente cómo puedo hacer para que el deportista potencie. Y aquí creo que es muy claro con los psicólogos o ustedes estudiantes, y es que no quede, ¿cierto? Y que tiene que ser muy claro cuál es la función del psicólogo deportivo, ¿cierto? La función muchas veces, y puedo entender que muchos de pronto de las dificultades que pueda tener este deportista puedan ser, ¿cómo le llaman ustedes? Esos traumas traídos, esos temas aprendidos, ¿cierto? Esas, olvidé la palabra. Experiencias adversas, Eso, podría esas veces ser. que he tenido que puedan afectar, y lo puedo entender a cierto punto. Pero una cosa es esa psicología personalizada, ¿cierto? Desde la parte como terapista, otra cosa es lo que te va a hacer el psicólogo deportivo como tal, ¿cierto? Siempre entendiendo que potenciar las capacidades neurocognitivas del deportista para que mejore su rendimiento, ¿cierto? Si habrá que hacer otro tipo de intervención, pues entonces habrá que mirar si hay que mandarlo a un psicoanalista o quién puede hacer el proceso, o si durante el proceso que tiene usted como psicólogo deportivo habrá que hacer como sacar un bracito o hacer una línea staff, ¿cierto? Que se pueda atender el deportista en otros aspectos o en otras esferas. Pero lo básico que tienen que entender que con la psicología deportiva lo que busca es potenciar el rendimiento deportivo, ¿cierto? Que todo esté enlazado a que el deportista piense y mejore de muchas maneras el concepto. Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces con mis propios psicólogos hemos tenido dificultad. No, es que tiene los problemas con la mamá, es que tiene muchas cosas. Bueno, pero entonces me siento solo un deportista en el tema personal, listo, ¿cómo lo puedo potenciar? Pero entonces dejo de acompañar a otros 5, 6, 7, 8, 15 deportistas más porque tengo que gastarle más tiempo a este. ¿Cierto? Es que hay que tener unos patrones de crianza con la mamá, entonces hay que llamar a la mamá, entonces es llevar un proceso que muchas veces no estamos en capacidad logística de poderlos atender como tal. Entonces hay que tener muy claro como psicólogo deportivo, qué es lo que se necesita realmente en la psicología deportiva o en el proceso deportivo, y ya mirar de qué manera o en qué momento atendemos las otras necesidades que tiene de tipo psicoemocionales. Y por último, muchachos, el director de orquesta. Aquí va a hacer una salvedad, y es, ¿cuál es la función del director de orquesta? Coordinar la orquesta para interpretar la partitura, ¿cierto? Guiando a los músicos por medio de los gestos y las marometas que hace el director de orquesta. ¿Quién hace la función? Básicamente, el entrenador. Aquí hago la salvedad, y es, muchachos, siempre, sean psicólogos o cualquier otros profesionales que puedan estar aquí escuchando, la batuta de la orquesta la tiene el entrenador. La batuta del entrenador. Él es el que determina qué necesita de cada una de las áreas, él es el que determina qué se requiere de cada una de las áreas y en qué momento lo requiere. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que tiene el contacto directo, es el que necesito, me sirve esto, no me sirve, quiero aquello, no quiero aquello. Entonces siempre estamos a disposición de lo que el entrenador, sea el X o Y, sea quien nombre, sea la necesidad que tiene. Por eso cuando un equipo profesional o un deporte contrata nuevamente un entrenador, ese entrenador casi que viene con todo su grupo de trabajo completo, o se trae su propio psicólogo, se trae su propio preparador físico, se trae alguien que trabaja con él siempre,
¿Por qué? Porque identifican y saben la forma de trabajar y saben en qué momento, qué le gusta y qué información necesita. ¿Listo? Que de la parte metodológica se oriente en procesos, se determine, pero siempre va a ser una forma de asesores. Profe, te aconsejo que tengas ese psicólogo para esto y esto. Sí, me interesa, necesito que me haga una caracterización de la personalidad de aquel deportista. Listo. Por eso les decía ahora, y se vuelve demasiado importante y donde coge fuerza el tema de la ley del entrenador. Venga, el entrenador tiene que tener la capacidad, no solamente en pensamiento táctico y conocer un deporte, ¿cierto? Sino tener toda la capacidad de integrar todo un montón de variables e información que le están llegando de las diferentes profesiones. Entonces, un entrenador no puede ser simplemente alguien que entienda el deporte, y ha sido mi crítica. Es que porque fue futbolista profesional sabe de deporte, no, sabe si entiende, pero si adicionalmente es alguien de las ciencias del deporte, que el deporte está categorizado como una ciencia de la salud, ¿cierto? Entonces, por eso un profesional del deporte, un entrenador, debe ser alguien que haya estudiado, que haya entendido el deporte y que tenga por lo menos las bases del conocimiento de cada una de las áreas. Listo, un pensum académico. En el caso mío de profesional en deporte, nosotros vemos materias de la biomédica, vemos materias de psicología, vemos materias de pedagogía, vemos materias de entrenamiento como tal, que le permita a mí integrar esa información y decir, venga, hablamos de cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de entrenamiento, ¿cierto? Hablamos de planificación del entrenamiento, se habla que hay 5 componentes de entrenamiento. Entonces hablamos de 5 componentes que es lo que el entrenador debe preparar. El entrenamiento, lo técnico, lo táctico, lo físico condicional, lo psicológico y lo teórico. Y yo tengo que entender esos 5 componentes para poder determinar o generar un plan de entrenamiento como tal. Listo. Y en esa misma línea, entonces, siempre todo el grupo de profesionales o el club profesionales va a estar supeditado a lo que realmente el entrenador quiera. En algunos casos, en un momento, aquí con nosotros trabajó el médico Fergupegui, médico de Nacional. Y de pronto, me que los que están acá saben de fútbol. En ese momento llegó Juan Carlos Osorio, director técnico pues, conocido a nivel internacional. Y él decía, Juan Carlos Osorio no permitía que ningún profesional estuviera cerca del campo. Decía, todo lo controlo yo, todo lo hago yo, ¿cierto? Que llevaba un momento extremo en el que muchas de las condicionantes no le permitían hacer otras cosas y llevaba a puntos de lesión a los deportistas, pero él decía, todo lo controlo yo, ¿cierto? Todo lo hago yo y no se arrima nadie aquí hasta que yo no lo autorice o lo permita, ¿cierto? Y rayado tampoco en el respeto, que es un límite que sí también debemos poner, y es de estar preguntándole al cuerpo biomédico es, ¿cuánto tiempo tiene que lesionado? Ya está en condición de volver. Ya no, lo necesito ya, no, ahorita por mañana. Sí o sí, ahorita por mañana. ¿Cierto? Entonces, también raya un poco en el respeto hacia los otros profesionales o el conocimiento de los demás. Porque se parece que se indiscuía en lo que él no quería que hicieran con él, él sí lo hacía con las otras áreas. Entonces, eso es un poco complejo muchas veces poder respetar o exigir respeto cuando no se tiene esa parte. Pero, insisto, siempre todo el resto de los profesionales está supeditado a la necesidad directa que tenga el entrenador. Si el entrenador determina que lo necesita o que lo necesita, seremos nosotros simplemente acompañamiento del proceso que va determinando qué es lo que se va a hacer como tal. Y por último, cuando nosotros hablamos del entrenamiento y para poder hablar de grupos interdisciplinarios, es importantísimo, así como el entrenador tiene que conocer o identificar por lo menos conceptos mínimos de las otras áreas, todas las demás áreas de profesionales deben entender principalmente que existe una forma de planificación, unos modelos o unos métodos de planificación, y que a esos modelos de planificación se deben o se requieren las necesidades que se tenga desde el proceso de entrenamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les decía ahora, cuando yo planifico también desde los 4, desde las 5, desde las 5, desde los 5 componentes del entrenamiento. Listo. Entonces, como es planificar de los 5 componentes, es importantísimo saber que cada uno de los profesionales en qué momento del plan de entrenamiento se encuentra para que puedan identificar cuáles son las necesidades reales que pueda tener un deportista según el plan. ¿Cierto? Entonces, si yo hablo un método, por ejemplo, que tengo en los macrociclos, en el meso y los microciclos, me dice a mí que es en un mesociclo desarrollador con un microciclo de choque. ¿Qué me dice a mí? Que es un microciclo que es de alta carga, de alto impacto, de alta exigencia física, en la que el deportista va a estar sometido a unos niveles de estrés muy fuertes. Listo, unos estímulos muy fuertes. ¿Qué obliga a eso? Que el psicólogo sepa que están en ese microciclo y que esa semana el sueño se va a ver alterado, que esa semana
la capacidad, la parte emotiva del deportista puede que esté alterada. Listo, que el trabajo social sepa que como está tan fuerte, va a estar con toda esa semana mal geniado y cómo tiene que ser el comportamiento de la familia muchas veces. Que no vaya a tener afectaciones en la familia porque llegó cansado, porque llegó fatigado, porque no le damos en esa etapa del entrenamiento. Listo, que los fisioterapeutas sepan cómo hacer procesos de recuperación o los preparadores físicos, la recuperación o el manejo de cargas en ese momento de la planificación, ¿cierto? Cómo recuperar mejor el proceso, que no interfiera con los procesos de supercompensación, sino que mejoren los procesos de supercompensación y que reciba mejor los estímulos físicos del deportista. ¿Cierto? Y así cada uno de los profesionales que estén convergente al deportista tienen que tener identificados qué momento, de qué manera o en qué situación están de la preparación del deportista para poder saber cuál va a ser su nivel de intervención en ese momento, cuánto tiempo tenga, porque la planificación a nosotros nos dice, esta semana hay 20 minutos de trabajo psicológico, esta semana tiene 40 minutos de trabajo desde la parte de recuperación, esta semana tiene 500 minutos de trabajo desde el componente físico. Listo, y así cada uno de los profesionales que está integrado sepa en qué momento interviene, de qué manera va a intervenir y cuál es esa necesidad que va afrontando o que el deportista va manifestando de acuerdo al tipo, momento de la planificación deportiva que va afrontando como tal. Entonces, por eso insisto, es tan importante que responda a las necesidades específicas que tenga el deporte como tal, o que todos, tanto lo digo, si el entrenador como cabeza de todo el director de la orquesta que va teniendo, sabe en qué momento interviene cada uno, también cada uno de los profesionales saben en qué momento el plan del entrenador está para saber de qué manera va a intervenir y va a estructurar el proceso deportivo cada uno de ellos. Y así, de esa misma manera, saber cómo está y que toda esa amalgama, que toda esa orquesta funcione y toque esa melodía de manera armoniosa y que motive el oído de todos los espectadores como tal. En este caso, de que nuestro grupo interdisciplinario trabaje de manera armoniosa y logremos potenciar al deportista al 100% de su capacidad y poder lograr ese rendimiento deportivo como tal. No siendo más, muchísimas gracias. Es algo pues como que debes compartir pequeñamente. No sé si aprovechamos aquí, abrimos preguntas, inquietudes que tengan también, si queda todo claro. Muchas gracias, profe. No sé, los asistentes, algún aporte, duda, inquietud. A mí personalmente me parece muy interesante el desarrollo de la analogía. Qué chévere, está como para patentarla o ponerle el registro porque efectivamente es muy claro y es un ejercicio complejo que de alguna manera le implica usted conocer y entender un poco de la música más allá en el fondo y obviamente pues del campo de experticia a nivel deportivo y que nos invita sobre todo es como a trabajar de manera articulada, porque lo evidencio yo como psicóloga en muchos campos y la verdad, yo no soy experta en el campo deportivo, pero desde la perspectiva que puedo visualizarlo, en diferentes roles, sí evidencio que a veces hay intrusismo, hay celos profesionales, hay establecimiento de límites y no todos los profesionales o todas las instituciones y entidades son conscientes de los beneficios y de los resultados que se generan de este trabajo articulado y armónico, ¿cierto? Entonces, no, muchas gracias por ese aporte tan interesante y esa explicación tan clara que me parece fundamental que se sensibilicen diferentes espacios y profesionales. No, Yo tengo una pequeña inquietud para William. Me parece genial la presentación. Esa es la filosofía que a mí me mueve del trabajo multidisciplinar y del respeto por cada una de las áreas para conformar una orquesta. Mira, algunos hemos tenido la experiencia de estar en entes nacionales o departamentales y hemos podido observar una hegemonía del modelo médico. Los médicos pues son los que determinan los procesos, así como colocabas el ejemplo en Nacional, en donde la psicología del deporte y otras ciencias quedan supeditadas a los que ellos digan. Y ahora hay un boom en psicología del deporte, y es que muchos psicólogos, muchos colegas que se han especializado, por ejemplo, en neurociencias, están haciendo intervenciones. Y lo decía la profe Natalia ahora, es decir, dentro de la psicología nosotros tenemos unos campos en donde inclusive desde el pregrado usted empieza a movilizarse en torno a esos intereses, pero uno encuentra que están trabajando muchas personas desde las neurociencias, inclusive personas que no son psicólogas,
están trabajando. Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿qué te despierta a ti cuando llega alguien y, por ejemplo, al modelo médico le interesa mucho es el tema de las neurociencias, ni siquiera la neuropsicología, sino el tema de las neurociencias? Por ejemplo, hay un pastor evangélico en Cúcuta que hizo un curso en neurociencias y él se hace llamar psicólogo del deporte. Pero los médicos frente a eso no dicen nada y le ponen más resistencias a los psicólogos que sí se han preparado para ser psicólogos del deporte. Sí, Dyson, tienes toda la razón. Y se vuelve complejo. O sea, decir que, ¿cómo lo hago para que no suene peyorativo, descalificativo? Pero sería contradictorio decir que desde que uno como estudioso, como parte de la ciencia, ¿cierto? Y hoy facilitando o siendo uno de los abanderados de que no, el proceso de entrenador o el perfil de entrenador tiene que ser por alguien que sea, que tenga los conceptos científicos también, eh, que aceptemos a alguien que no maneja las herramientas. Sí, entonces, hoy el tema, hay un boom muy grande con todo el tema de los coach. Cualquiera viene a hacer un curso de coach de 100 horas, de 50 horas, y ya es coach inmediatamente al otro día, ¿cierto? Entonces, aquí vuelvo, insisto, y se vuelve muy complejo, porque entonces todos muchos de esos coach van a hacer trabajos, y ahí soy muy respetuoso, de intervenir o atender situaciones que no están en capacidad de hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ir a atender un trauma de infancia, como hablamos ahorita, una situación que no está en capacidad, que el deportista haga hay un concepto que van a los psicólogos, detone, ¿cierto? Que detone una situación que no sea muy voluntaria, ¿cierto? ¿Cómo lo va a tratar un coach cuando no tiene el manejo? Listo. O hay un concepto muy claro que está manejando ahora, todo el concepto de primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? ¿Será que un coach tiene la capacidad de poder ejecutarlo como tal? ¿Cierto? Eh, Cuando le digo a mis pues soy docente universitario también y doy esa materia de planificación, toca hablar de la parte psicológica, decirles, venga, tenemos que marcar un límite a nosotros como entrenadores, ¿qué podemos hacer como con esa parte del entrenamiento psicológico? Nosotros, ¿qué podemos hacer desde el entrenador? Como entrenador, sí, trabajar el pensamiento, trabajar esa capacidad neurocognitiva que le estimule más, hacer ejercicios de concentración, ¿cierto? Pero nunca ir a intervenir temas de sí, o sea, que requieran unas remisiones a una persona que realmente esté en la capacidad de hacerlo. ¿Cierto? Entonces, soy muy sensible a eso y les digo, no se metan mucho. Ustedes identifican que hay un problema familiar, remítanlo. No se ponga a asesorar, no se ponga a dar consejos en temas familiares porque no es nuestra competencia, nosotros no estamos en capacidad de hacer eso. Y usted encontró que hay un tema de abuso sexual, pues antes no se meta en eso. O sea, haga remisión, metan a quién van o a quién van a solicitar, porque son temas que nosotros no estamos en capacidad de hacer, no sabemos manejarlo. ¿Cierto? Por más que toquemos algunos temas y lastimosamente en nuestro medio, el entrenador termina siendo todo un grupo interdisciplinario completo solo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque un club difícilmente, si tiene con qué pagar el entrenador, si mucho tendrá un preparador físico. Y yéndole muy bien, que muy poquito lo tienen, tendrán un fisioterapeuta o tendrán otro profesional más. Listo, pero tener todo el amalgama de profesionales alrededor va a ser muy complejo, que sale costoso, obviamente. Entonces, el entrenador muchas veces se vuelve el todero. Reciba todo, pero entonces también soy muy claro con eso, respeten muy bien hasta qué punto van a hacerlo. Y el tema de los coaches es bastante complejo. Yo, por mi parte, no soy muy cercano o muy amigo a tenerlos. Están unos muy difundidos, muy favorecidos, muy fortalecidos en ese aspecto. Y no sé, creo que yo he hablado bastante con Dyson, hay unos que son más que buenos coach, son muy estrategas en lo que hacen. Entonces van y buscan un deportista de rendimiento, le dicen que le van a hacer el proceso de coach o psicológico gratis para tenerlo como tema de mercadeo. Es un deportista bueno y claro, los mercadean, gana medalla y dice, es que está trabajando conmigo, es que yo le hago entrenamiento mental, es que yo le hago esto conmigo, entonces que le dicen, no, trabajando, si le sirve, le sirve el resto. Entonces terminan usando más como mercadeo que realmente un proceso bien elaborado desde la parte psicológica como tal. Muchísimas gracias, Gracias, Will. profe Dyson, por la intervención y también al profe William por su respuesta.
No sé si hay alguna otra participación o interés. Profe, si quisiera hacer una pequeña pregunta, yo sé que ya está tardecito, es una última. Con base, de hecho, en lo que manifiestas, efectivamente es muy común en este medio, pues no siempre se tienen los recursos para que haya un equipo interdisciplinario tan completo, ¿cierto? Ya tiene que ser otro tipo, pues, como de disciplinas, deportes e instituciones. Digamos que tu clave o tu orientación, tu perspectiva es más como hacer em, la remisión, ¿cierto? De Correcto. pronto, ¿qué otra estrategia podría como implementarse precisamente porque pienso que se vuelve también como un bucle? Uno entiende esos factores económicos, pero también creo que hay otros factores como de pronto la comodidad o el desconocimiento que pueden tener de la importancia de este trabajo como tan articulado. Entonces, a veces no es tanto, no es solo un único factor, sino que puede ser multicausal el hecho de no contar con un equipo profesional interdisciplinario. ¿Qué otras estrategias se pudieran implementar como para precisamente no sobrecargar a esos entrenadores y de alguna manera tener un ejercicio, un acompañamiento a ese objeto de estudio principal que son los deportistas más integral? ¿Aló? Hola. Sí, me hizo Perdón. entender con la pregunta. No, repite un poquito al final, por favor. Ah, qué pena. No, preguntaba ¿qué otras estrategias sugieres para poder generar acompañamientos y a ese deportista de manera más integral, porque efectivamente, pues una de las razones por las cuales no, estas instituciones no cuentan con equipos interdisciplinarios tan altos, sí puede ser, tan amplios, perdón, puede ser el factor económico, pero también pienso que hay otras variables, el desconocimiento, la comodidad, ¿cierto? El hecho de, no, pues ya el entrenador se encarga, ¿cierto? Entonces, como que otras estrategias, recursos, gestiones desde lo administrativo, no sé, como también para ampliar esos equipos, para fortalecerlos, porque el factor económico importa, pero creo que también hay otros elementos como en juego, y no es pisar el campo del otro, también es entender, es un punto medio, entender pues como la situación, el contexto, pero realmente hay una necesidad importante de tener unos equipos que estén trabajando cada uno con una función específica en ese acompañamiento integral. Sí, hay varias cosas, mira. Lo primero es, hay que identificar realmente a qué se le va a apuntar. ¿Cierto? Porque también si yo tengo, o mi objetivo es ser un club en el que no busco rendimiento, sino que la gran mayoría de los clubes ahora, casi todos buscan es simplemente la parte económica está en tener formación, que es cuando el papá paga, y el papá paga y lo tienen ahí simplemente, porque pague, si no hay miras realmente competitivas. Porque cuando pasamos por el proceso de rendimiento, el proceso de rendimiento es todo lo contrario, ya no busco, o es difícil poder adquirir recursos, ante lo contrario, un deportista de alto rendimiento lo que va a estar es sacando recursos porque va a estar gastando y necesita ese proceso. Hay formas de hacerlo, con todo aquí que tenga clubes y alguien conectado, hay que buscar estrategias y por eso les decía ahora también cuando está en ese grupo disciplinario, así queramos o no, hay que tener ese eslabón administrativo. El eslabón administrativo tiene que tener la capacidad de poder mirar qué necesidades tiene el club como tal. En algún momento trabajé con clubes de menores capacidades y habrá que buscar cómo solventar las necesidades. Entonces, posiblemente no será lo óptimo, pero entonces mirar cómo potencio, por ejemplo, con practicantes las áreas que voy necesitando. ¿Cierto? Que, bueno, en psicología, que el practicante no puede hacer intervención individual, listo, pero si están capaces de pronto hacer talleres grupales, ¿cierto? Trabajo de cohesión grupal, talleres que puedan mejorar talleres para trabajar la concentración, ¿cierto? Con cosas que podría realizar un practicante como tal en el área de psicología, en el área de medicina también, buscar convenios interadministrativos, acercarse a entes municipales, pues en el caso de nosotros como intervenio que puedan tener o prestar algún tipo de servicio que los acompañe. ¿Por qué no pensar también en hacer convenios con otras entidades y pagar un profesional entre los dos o pagar un grupo profesional? O sea, habrá maneras de hacerlo, es un tema ya más de tipo estratégico, cómo solventar, cómo crearlo, porque realmente la necesidad está, pero implica realmente lo que te digo, la idea que tenga la organización realmente deportiva como tal. O sea, si la estructura o la cabeza que está
en la organización le importa simplemente es el cobro, pues será cobrar y vender servicios deportivos. Listo, pero si la organización tiene en su mente buscar rendimiento deportivo como tal, tendrá que buscar las estrategias para poder cubrir esas necesidades con los profesionales que tenga. O ya habrán empresas, ¿cierto?, que puedan cubrir como con todos los servicios, ¿verdad? No puedo cubrir con todos yo porque tenerlo todo el tiempo para mí es imposible, pero si hay una empresa X que ofrece servicios integrales y que me puede acompañar 2 o 3 deportistas, habrá que mirar a quién priorizo, por eso decía ahora también, esa priorización. No habrá para cubrir a todo el club como tal, pero sí para priorizar los 4 o 5 deportistas de más rendimiento. Entonces esos 4 que prioricemos, mediante una empresa externa, unas asesorías con alguien más que nos pueda cubrir esa necesidades que vamos teniendo desde cada área. Perfecto, muchas gracias, profe William, por la respuesta. Bueno, no, mil gracias al profe Dyson por la gestión y traernos acá al profe William como invitado con esta perspectiva tan interesante. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ya saben que desde la María Cano estamos gestionando este tipo de actividades. Están cordialmente invitados a participar, a estar en estos encuentros y obviamente a ser parte de nuestra especialización. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias, profe. Buenas noches para todos. Una fotico, Natalia, porfa.